El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Y eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en esta segunda parte de Anecdotario de Gabriel García Márquez, nuestro inolvidable Gabo. Estamos con Lisandro Duque, el cineasta que lo conoció mucho a través de esa afición siempre tan marcada de Gabito por el cine, con Miriam de García, esposa de Gillo, hermano de Gabo, y con el maestro, poeta y escritor José Luis Díaz Granados, desgranando anécdotas, historias simpáticas. Y por ejemplo, aquí quiero citar un fragmento del final, que es el final del Coronel no tiene quien describa, que para muchos analistas y entendidos es una obra maestra a la cual ni le sobra ni le falta una sola coma. Termina así, abro comillas: el coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder mierda. Gerald Martin, a quien cité en el programa pasado, autor inglés de Gabriel García Márquez, Una vida, la biografía tolerada de Gabo, dice que este párrafo final es uno de los más perfectos de toda la literatura. Y en ese sugestivo capítulo que él tituló Hambre en París, dentro de esa biografía, establece un paralelo con la historia de Gabo y su novia española, con esta historia del coronel esperando un cheque que nunca llega y una mujer que molesta todo el tiempo con la cantaleta. Y entonces dice que Gabo, Lisandro dijo que no iba a ser, ¿cómo dijiste? En relación con las dificultades de Gabo en París, victimizaciones, pero la verdad es que fueron épocas duras, porque además era al final de la guerra, no le llegaba el cheque, y conoció a una mujer bellísima que tenía el pelo muy corto, una vasca, que se llamaba Tacha Quintanar, María Concepción Quintanar, y se peinaba la garzón, se vestía de negro, era muy delgadita y era una mujer de armas tomar. Ella fue después como vertida en 100 años de soledad a través de Amaranta Úrsula, de uno de los personajes de Gabo. Y Gerald Martin cuenta una historia que no se sabe, y es que de esos amores resultaron una cantidad de temas que él después trasladó a un cuento bellísimo que se llama El rastro de tu sangre en la nieve. Hace relación con un episodio. Si ustedes quieren desentrañarlo, léanse esa biografía. Gerald Martin, es una invitación. Bueno, vamos a hablar un poco del Gabo y Fidel Castro, eso que tanto repelús les causa aquí a muchos colombianos, como usted decía en el programa pasado. ¿Que usted tiene alguna anécdota en relación con él? Usted ha estado muchas veces en Cuba, en San Antonio de los Baños, etcétera. Yo estuve varias veces con Fidel y con Gabo, o mejor, en el orden contrario, porque Gabo en su casa era visitado muy frecuentemente por Fidel, y Gabo a cierto tipo de gente a quien él distinguiera mucho con su amistad, le decía: quédate porque ahora va a venir el comandante, quédate. Por ahí leí una anécdota similar de un escritor, de un columnista del Espectador, que dijo que él había dicho: ahora viene el duro de Cuba. Parece un lenguaje un poco desabrido, pero a mí siempre me decía: ahora viene el comandante, viene Fidel, quédate. Sí. Estuve varias veces con ellos dos, fui partícipe de algunas confidencias que todavía no las considero dignas de desclasificarse, porque Fidel aún vive y soy respetuoso, que también sé guardar secretos. Pero una de las anécdotas que alguna vez
de la que alguna vez fui testigo fue la siguiente. Ellos hablaban mucho o Gabo insistía mucho con la idea de que los 56 atentados que sufrió Fidel Castro, estoy hablando hasta el año 89 o 90, que es la fecha de esta anécdota, que valía la pena hacer una serie sobre los atentados a Fidel, porque además ahí estaba el comandante Piñeiro, Piñeiro muy amigo de Gabo y el hombre de seguridad de Fidel, que murió, después murió de muerte natural. Y Gabo decía, es que incluso el número de atentados es igual al mínimo de capítulos que deben conformar una serie, porque una serie suelen ser o 6, o 13, o 26, o 52, ahí está preciso, eso parece mandado a hacer. El hecho es que una vez me contó una anécdota emocionante sobre eso. Me dijo, una vez llegué yo a la casa con Fidel, aquí a mi casa, dice, llegué con Fidel, y yo vi un paquete, una bolsa, y miré, y era una botella de whisky tal y tal, no me acuerdo la marca. Entonces la empleada le dijo, García, ese te lo trajo, te lo mandó un amigo de Colombia. Entonces Gabo que dijo, Cataray. Entonces, Vicente Cataray, el editor. Entonces llegó en ese momento Fidel, Gabo sacó un vaso de whisky, ¿no?, para dárselo a Fidel, y sirvió uno para él, y se lo entregó a Fidel, y Fidel se lo tomó. Entonces dice Gabo, cuando yo me puse a mirar y vi otro paquete distinto, y me asomé y vi que era una botella de whisky similar, la misma marca, y yo dije, acabo de matar a Fidel. Un atentado. Mandaron en una el veneno y en otra el whisky. Yo a la fija que Fidel se tomó el veneno. Yo le dije, ¿tú qué hiciste? Y me dijo, no, yo me asusté porque yo dije, ¿tú te imaginas Fidel Castro morir en mi casa envenenado? Por mí. Le hagan un atentado. Y yo le dije, entonces, ¿tú qué hiciste? Y me tomé el whisky yo también. Me lo tomé porque era horrible. Era lo único que podía hacer. Que Fidel se muriera en mi casa yo moría con él. Y no consumir el veneno. Entonces yo me lo tomé. Qué maravilla. Entonces lo curioso es que como un año después le estaba contando esta anécdota a un grupo de cineastas en la fundación, estamos hablando paja ahí, y Gabo llegó y estaba por allá oyéndome, pero haciéndose y oyó toda la anécdota, y dijo, eso no fue así, pero Lisandro mejoró la versión. Pero yo sí me acuerdo que fue así. Claro. Me dijo, era una botella que había mandado Carmen Balcells. O sea, simultáneamente llegaron las dos botellas la de Cataray distintas, y la de Balcells. Gabo creyó que la que le había dado, la botella de la que le había dado un trago a Fidel, era la que contenía pues la única veneno. Si hubiera sido veneno realmente el que se había tomado Fidel, la única manera de quedar bien Gabo era también tomándose el veneno él. Eso sí es un hecho. Es magnífica. Miriam, usted quería leer algo muy íntimo y muy cercano de una tarjeta que en alguna oportunidad les mandó Gabo a usted a Gillo. ¿En qué oportunidad fue esa? Sí, cuando nace mi hijo Esteban, nosotros buscábamos un nombre que no se repitiera en la familia, porque la tradición, por ejemplo, del Gabriel es pues terriblemente infinita en la familia. El mismo Eligio tiene el Gabriel, sí, por eso él siempre era Eligio García, claro. Él no se firmaba más sino Eligio García, porque él era Eligio Gabriel, sí, como su padre, que su padre era Gabriel Eligio. Entonces, bueno, toda esa tradición, entonces tratamos de buscar un nombre y encontramos un Esteban, dijimos, ese no está en la familia. Entonces, cuando él se entera, nos manda, Esteban nace en noviembre, el 2 de noviembre, entonces para esa Navidad nos manda esta tarjeta que dice, Nicolás en el abuelo y Esteban en su hijo. Pero 3 generaciones después han resultado ser hermanos. No sé qué conclusión hay que sacar de esto, pero es un buen tema para meditar durante ese largo y feliz año de 1981, que Nicolás y Esteban, los hermanos, van a empezar a comerse dentro de 15 días. Feliz vaina. Gabo, el tío. ¿Sí? Sí, es una cosa pues desconocida. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1981. En el 81.
Sí. Es muy desconocido, sí. Sí, ¿Tienen sí. ustedes, tenía Eligio y usted tenían más papeles, más notas, más cartas, de esos tesoros Sí, que uno va guardando a lo largo de la vida? tenemos tesoros Claro. porque básicamente recibíamos cosas escritos, pero de Mercedes. Mercedes era la que más nos La que daba escribía. la noticia Nosotros vivíamos de en la Europa, familia. en París, muy Ujú. cercanos a Tacha, Sí, recomendados por él, obviamente, y otros grupos de amigos allá, y ellos estaban en Barcelona. claro. Entonces él vivía muy pendiente de esa adaptación nuestra en Europa para que no sintiéramos un poco lo que él vivió. Sí, claro. Entonces hay mucha Muchas anecdatoria, cosas. muchas Tacha cosas Quintanar, la que cercanas. mencioné hace un momento, la española, la vasca maravillosa, que también tuve el privilegio de hace poco en París de entrevistarla, pues fue un baluarte de él allá en París en ese momento en que realmente la situación no era nada fácil. Y ella me hizo una descripción muy bella de cuando lo conoció. A ver si soy capaz de encontrarlo entre aquí está. Y cuando lo conoció y dice, ese costeño reflaco, de pelo alborotado, miral alucinado y bigote tempestuoso, parecido a un argelino como una gota de agua a otro. Me pareció petulante. Media hora después, mientras caminábamos por la orilla del Sena, Tacha había caído en la red, yo había caído en la red de su palabra embrujada, mientras él me iba contando vida y milagros como barrido por un súbito huracán de desamparo. ¿Cómo me parece esa belleza de párrafo, maestro? Ahí está Díaz pintado Granados? Gavito, sí, ahí Sí. está pintado, nostálgico. Idéntico, ¿no? Y él Sí. mismo se solazaba diciendo que él parecía un argelino, inclusive lo perseguía la policía muchas veces, que lo veía vagando por ahí, no pocas veces dio con sus huesos en la cárcel de un día para otro, ¿no? Sí, Él lo ella es- metía mucho a la cárcel. en Sí, París. porque tenía Jorge cara de Pinto me argelino. cuenta que a él le tocó ir como 2 o 3 veces a la sacarlo. cárcel a sacarlo y a hacer constar que él era colombiano. Pero lo que estaba oyendo en ese texto de la vasca es que se le pegó todo el estilo de García Márquez. Bueno, la verdad es que esta es una interpretación mía de una entrevista que hice de La Vasca, entonces ahí puse algunas garciamarquiano el texto. inspiraciones de García Marquianas. Bueno, a ver, maestro Díaz Granados, ¿qué otra cosa, digamos, que le ha parecido a usted importante? Me imagino que ha leído lo que se ha publicado, El Espectador, El Tiempo, Semana, todas las revistas, los periódicos y demás han hecho ediciones de colección, la revista Cromos, etcétera. Y hay todos los aspectos que uno quiera contemplar alrededor de la vida de Gabo. ¿Qué le parece a usted que haría falta contar de esa vida? Hay cosas personales, cosas de la vida, digamos, secreta que nadie imagina de Sí. García Márquez. Por ejemplo, a mí me sorprendió alguna vez que él comentó, dijo, yo ya era premio Nobel, es decir, la figura más importante del mundo. Y sin embargo, había un momento que yo estaba en una reunión con algunos amigos y yo sentía que sobraba en todas partes. Yo hasta después del Nobel, mucho tiempo después, superé eso. Yo sentía que sobraba en todas partes. Entonces recordé una confesión de Neruda, en Confieso que he vivido, en que él todavía, ya siendo Nobel Neruda, iba a algún cóctel y pensaba que el portero le iba a decir, usted no está invitado, váyase. O Henry Miller, que pensaba que el cheque no se lo iban a aceptar en un banco, ¿no? Cosas de esas. Recuerdo que él tenía una cualidad muy especial que yo la percibí desde que yo era un niño, que él nunca hizo diferencia entre una y otra persona. Él hacía sentir que uno era igual a él, que uno era un escritor Era su igual a él. marca, era Él su tenía marca esa de cualidad. fábrica, sí. Un día estábamos conversando en La Habana sobre poetas y artistas que colaboraron con dictadores. Entonces hablábamos de que Gastón Baquero, un gran poeta cubano, fue batistiano, somocista y trujillista, que nuestro José Antonio Osorio Lizarazo, el primer novelista urbano de Colombia, colaboró con Perón y con Trujillo, que Eduardo Carranza fue rojaspinillista y fue franquista. Y entonces Gabo de pronto se levantó y me dice, lo mismo van a decir de nosotros. Sí. ¿Usted era familiar por qué rama de Gabo? Mi abuelo José María Valdeblanque fue el primer hijo que tuvo el coronel Nicolás R. Márquez, sino que en aquella época en la costa los hijos ilegítimos, llamados así, les ponían el apellido de la mamá y el partido contrario. Sí. Y mi padre, Díaz Granados Cotes,
familia de Tranquilina y Guarán, entonces primos por ambos Como de lados. partida doble, sí, Así es, partida sí. doble. Hay una cosa, Lisandro, que es muy interesante de la costa, muy en el fondo divertida, y además porque es una cosa cultural eminentemente, que es esa costumbre de que los hombres tienen hijos por todas partes, y tienen sucursales, y tienen de todo, ¿no? Y eso no se ve mal, es decir, en el interior nos espeluznamos y nos parece una cosa como fuera de tono, pero eso es lo más normal allá. Sí, la familia extensa en la costa, sobre todo en la Guajira, en toda la zona Reciben del a todos los Magdalena, hijos, ¿no? es muy generosa, ¿no? No existen ese tipo de discriminaciones. Yo tengo unos amigos en Valledupar, que una vez les conocí varios hijos, como de la misma edad. Yo no entendía muy bien por qué tenían la misma edad. Sí. Los pelados tenían como 16, 17 años, y yo dije, pero no entiendo, ¿son los hijos en qué sentido? Y yo, no, lo que pasa es que fulano es hijo de Carola en su primer matrimonio. Peranito es hijo mío en mi primer matrimonio. Y fulano es hijo de Carola y mío en este matrimonio. O sea, son los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Claro, eso inclusive en 100 años de soledad, pues Úrsula de Guarán va recibiendo en su casa. Es una característica claro, estupenda de la cultura guajira. así es, ¿no? de la cultura guajira va recibiendo todos los hijos regados de los aurelianos y los ociarcadios. ¿Alguno de ustedes estuvo en la celebración del Nobel, en la recibida del Nobel por parte de Gabo en Estocolmo? Sí, ya ¿Sí? Cuéntenos, que tenemos unas imágenes que podemos ir pasando mientras usted nos hace un breve resumen de qué fue lo que más le llamó la atención y usted qué cree que fue lo que más llamó la atención en Estocolmo, de esa delegación enorme que fue. Sí, en primer lugar yo creo que su actitud, ¿no? Su actitud. Ayer uno de mis compañeros de trabajo me decía, un rey nunca se inclina ante nadie, y ante García Márquez el rey se inclinó. Hubo un momento que se separa y se inclina para saludarlo. Sí. O sea que la emoción de todos los colombianos que estuvimos en ese evento tan importante fue mayúsculo. Hay una fotografía, Miriam y maestro José Luis y Lisandro, de Gao en el momento, alguien tomó esa afortunada instantánea, en que está mirando así con su premio en las manos, y es una cara, es indescriptible, es como el hombre que corona el Everest, como el hombre que logra, no sé, algo que lo desborda en un momento dado. Es una cara preciosa. Ojalá pudiéramos haberla tenido en este programa, porque es una de las fotos más impresionantes de él. Es una cara absolutamente del triunfador absoluto, como quien dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy yo. De manera que esa fue un momento muy entrañable, porque además el maestro Lisandro fueron todos sus amigos, fueron Álvaro Castaño, fueron Álvaro Mutis, estaba Gonzalo Mayarino, todos esos hombres maravillosos, a su vez que eran pues también intelectuales y que habían sido amigos de toda la vida, que él quiso que los acompañaran. Y hay una foto también muy divertida en que está Álvaro Castaño de frac, con la rosa amarilla como ustedes tres aquí hoy, y al lado está Gabo en ropa interior, en calzoncillos de conservador, que se llamaban esos calzoncillos que son hasta abajo, claro, pegados a la puerta, y Álvaro Castaño me contaba que lo llamó a su habitación y le dijo, pasa, Álvaro, y él llegó y estaba en calzoncillo, le dijo, ven, nos tomamos una foto, otra manera de mamar gallo, ¿no, maestro? Así es. Sí. Él tenía mucho eso, le gustaba como desmitificar la solemnidad, las cuestiones así trascendentales Como de su buen vida. Caribe. Sí. Y entre otras cosas de ser Caribe, ¿qué marcó en Gabo? Total, fue el hecho de que hubiera usado Liqui era como el símbolo, como quien dice, el Caribe va a ser lo que va a reinar en el futuro, como antaño el Mediterráneo, algo así, ¿no? Pues su maestro Follner era un hombre caribe, ¿no? Sí. Y en fin, todos sus amigos. Claro que él decía que era un estado del alma más que un estado geográfico, ¿no? El Caribe. El Caribe, sí, una Era cuenca, ¿no? como- Hay un momento muy importante en el proceso de formación de la personalidad de García Márquez como colombiano, que fue su estadía en Zipaquirá, porque allí aprendió, porque ese era un instituto nacional al que llegaban jóvenes de todo el país, Sí. pero además su paso por la Universidad Nacional, donde estudió dos o tres semestres dos o de tres Derecho, semestres, sí. como entidades educativas que concentraban a toda la gente, a todos los inmigrantes del resto del país. Y eso volvió a Gabo un hombre de un oído finísimo para distinguir acentos regionales.
hay una anécdota de Álvaro Castaño Castillo muy interesante, de una vez que él, Gloria, su mujer, Mercedes y Gabo hicieron un paseo por las islas griegas y estaban en uno de esos barcos inmensos de turistas y que estaban mirando así por la cubierta y vieron una cola enorme de turistas subiéndose al mismo barco y que Gabo que le dijo, eso estaba como a unos 60 metros la cola de pasajeros que subían y Gabo que le dijo a Álvaro Castaño, le dijo, mira, esa mujer de vestido verde que se está subiendo allá es de Pereira. No, no puede creer. Entonces que Castaño le dijo, y como sabes tú, es de Pereira, espérate y verás. Y que cuando ya llevaban 2 días en el mar, disfrutando del paseo, se encontraron y ella le dijo, se le arrimó y le dijo, ay maestro, yo lo quería conocer a usted, qué placer saber que va en este mismo barco. Y que Gabo le dijo, ¿de dónde eres tú? Y dijo, de Pereira, yo estoy en una excursión por acá. Bueno, pues cuando él venía en el Jumbo Avianca, después del Nobel, sí, el capitán del avión, el Jumbo, lo invitó a hacerse ahí en la cabina, sí, a conversar con él y todo. Es un protocolo que hacen este tipo de los pilotos. Sí. Entonces que Gabo le preguntó, ¿de dónde eres tú? ¿No? Y que el capitán le dijo, soy de Boyacá, maestro. Y que Gabo le dijo, más exactamente eres de Sogamoso. Tu acento es de Sogamoso. O sea, tenía un oído muy fino para percibir los distintos acentos regionales de Colombia. Y no solamente los acentos, sino la música. Era un gran enamorado de la música, siempre estaba escuchando música. Bartók, que era uno de sus grandes preferidos, ¿no, maestro Díaz Ganado? Incluso cuando él vivía en Barcelona, tenía la costumbre, ya había calculado cuántas horas demoraba de Barcelona a México, y entonces oía los 6 conciertos de Brandenburgo de Bach. Sí, exactamente. Los tenía calculados ya, sí, que le duraban exactamente. Y era real, Miriam, ese terror que él alegaba tenerle al avión, porque es que para él era prácticamente una muerte cada vez que se tenía que subir a un vuelo. Y se tomaba un par de whiskies para aflojar un poco los nervios e irse un poquito más atemperado, agarrado de la mano de Mercedes. Sí, pero era una cosa familiar también. ¿Sí? Sí, todos ellos le tienen terror al avión. O sea, subirse al avión, él decía, bueno, ya me tocó a mí hacerlo y lo tengo que hacer por las necesidades del servicio, pero los demás, todos han tenido la misma creo que fue Margarita claustrofobia. Margarita Vidal le preguntó una vez a Gabo, ¿y por qué le tiene miedo al avión? Y él contestó, porque vuela. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted cómo se acuerda de cosas, no, maestro? Usted tiene una memoria fotográfica. Sí, Gabo, a mí se me ha perdido ese detalle. Sí, Gabo decía, es que es como un arqueólogo que va excavando y excavando. Y Mercedes me decía, tienes que anotar todo para que no se te olvide. Y él a mi mamá le decía la memoria de la estirpe. Ah, sí, ¿por qué? Cuente. Porque mi mamá le escribía cartas contándole cosas de la familia. Chismes de la familia, incluso muchas cosas que él decía, bueno, y yo las puse con el mismo nombre que la vieja me escribía en las novelas. Yo no resisto la tentación de leer un poco sobre una anécdota que me contó un amigo de él, más que amigo, un hermano, a quien no quiero citar porque sé que está muy acongojado, pero me contó una cosa maravillosa y es, maestro Lisandro, como para una película, que cuando vivía Gabo en París en esa pobreza, un día le llegó una carta del Nene Cepeda y de Alejandro Obregón, una esquela, en la que les decía, aquí estamos felices, tomándonos unos rones en el Caribe, no sé qué, y tú allá con ese frío, ¡pam! Entonces él se murió de la herida y dijo, estos desgraciados, y botó la tarjeta. Como a la hora lo llamaron estos desde Barranquilla para decirle, eso era un sándwich, ahí iba un billete de $100. Pobre Gabo, que no tenía 5 centavos, salió corriendo a buscarlo en la basura y por fortuna lo encontró. Pero no tenía en ese momento, él no podía del hambre y no tenía quien se lo cambiara a francos para poder comer. Alguien le dijo, la pupa, que era una agregada diplomática en Roma, no recuerdo, de algún país centroamericano que despachaba en París, pero iba a cobrar a Roma. Le dijo, la pupa acaba de llegar y tiene francos. Entonces se fue y timbró, y la pupa la recibió desnuda, tenía un hermosísimo cuerpo,
Y ella con toda la naturalidad lo recibió, lo mandó sentar, fue a un cofre, sacó la plata y lo invitó a tomarse un trago. Y entonces el pobre Gabo, que era transido de hambre, pues ya agónico, entonces dijo, no, yo lo que necesito es ir inmediatamente a pagar unas cosas que tengo que estoy debiendo y no me dan más plazo, y salió a perderse. Y contaba este personaje que me contó la historia, que cuando se abrió la puerta y apareció la pupa, dice el señor que era pupísima, entonces Gabo se subió a la cremallera del chaquetón, se puso la capucha y empezó a echar humo por el cuello como un tamal. Gabo le decía que ella actuaba como si estuviera vestida y contaba todas esas historias y decía que era como un gesto premonitorio de Sharon Stone en Bajos Instintos. Todo esto era una anécdota muy divertida que siempre me ha hecho morir de la risa, porque me imagino cómo sería el compromiso de él en medio de esta escena, como para una película de Fellini, ¿no le parece a usted? Digna de reproducir en alguna película. Yo me acuerdo que en Milagro en Roma, Gabo me dijo, ese guión está muy corto, invéntate una escena, o yo te la voy a mandar, invéntate no, yo te voy a mandar una escena, aunque ese guión lo escribimos juntos, te la voy a mandar a Roma para que filmes una escena de unos 4 minutos, porque yo le quiero hacer un homenaje a un amigo mío, que fue el tenor que lo protegió en Roma cuando Gabo llegó allá desde Ginebra a estudiar al centro experimental. Entonces me dijo, y el tenor me mandó a mí una prostituta al apartamento, quien tocó la puerta y cuando yo abrí estaba desnuda. ¿Ah, sí? Entonces me dijo, a escribir esa escena y la haces. Sí. Entonces él la escribió, la hice, con una actriz italiana preciosa también, con el personaje de Margarito Duarte, que es el protagonista de la película. Y yo finalmente no la incluí, porque la escena había sido, de incluirla, solo había un lugar en la película para hacerlo, y a mí me parecía que eso atravesaba como un palo en la rueda, que podía parecer gratuita. Claro. Además, el temperamento que había ido cogiendo el personaje, que lo desempeña Fran Ramírez, era un temperamento muy austero, de una frugalidad casi calvinista, digámoslo así, en lo que tiene que ver, un hombre puro, en lo que tiene que ver con sexo, cosas de esas. Entonces yo no la incluí en el montaje. Pero debe estar inspirada en la pupa. Me dijo, claro. ¿Sí? Entonces, no, en la prostituta que le mandó el tenor Rivera a Gabo, una especie de ofrenda que le hizo al amigo, el tenor como que era un mamador de gallo, etcétera. Entonces Gabo me dijo, ¿por qué no metiste la escena de la prostituta? Y yo le dije, porque estorbaba. Y yo, es que tú eres muy puritano, muy mamerto, te dio miedo. Maestro, a propósito de esto, de que de pronto pues había como una especie de sino con esos tipos de personajes de las mujeres desnudas y demás. Usted que lo conoce tan a fondo, Gabo no era un tipo mujeriego, ¿no es verdad? No lo era un profundo admirador de la mujer, y en sus años jóvenes pues tuvo mucha relación con prostitutas, vivía en bajos fondos de Barranquilla por razones económicas, y ellas lo consentían mucho. Pero digamos, era un hombre fiel, él era un hombre fiel a su mujer, a su hogar. El amor en los tiempos del cólera, yo diría que fue bastante mujeriego, posiblemente en sus tiempos, en sus mocedades, ¿no? Su prehistoria. Yo creo que ya casado fue muy monógamo, muy tranquilo. Yo creo, a eso me refiero más que todo, porque además la Gaba, ese temperamento y esa fuerza de la naturaleza que fue siempre al lado de él, le producía no solamente un gran amor, sino también un gran temor. Yo no creo que él se hubiera atrevido, ¿no es verdad? Y es que Gabo tomó desde muy joven la conciencia de la disciplina, de la vocación que tenía. Nadie se la impuso. Y entonces él sabía, como se lo había aconsejado Faulkner y se lo habían aconsejado los grandes novelistas, para escribir bien, para hacer sobre todo en la novela, en ese oficio, hay que tener una estabilidad emocional. Así es, y la consiguió gracias a su mujer, a la Gaba, a Mercedes, que fue, como digo, esa gran fuerza que le permitió. Es famoso, pues lo ha cantado todo el mundo, pero no sobra recordarlo una vez más, que cuando se encerró a escribir Escenas de Soledad durante 18 meses, ella proveyó a la familia de todo cuando no tenían plata. ¿Cómo hizo? Milagro.
Milagro. pero lo logró, ¿no? Total Lo milagro, logró. sí. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de este programa. Uno siempre piensa que se dice y se habla y se cuenta demasiado sobre Gabo, resulta que es una vida infinita, vivida a fondo, con demasiados matices, y siempre habrá algo nuevo que contar, algo nuevo que recordar, algo nuevo que añorar en este personaje fantástico a quien hemos querido aquí los cuatro rendirle un homenaje en el día de hoy. A ustedes también mil gracias, gracias a ustedes tres por venir y a ustedes también por habernos acompañado hoy. Una flor amarilla en la tumba de Gabo. Eres puerto precioso circundado por el mar, eres puerto precioso circundado por el mar, tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Viejo fue Guaracanaya, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda.